A llamar, por favor. Y ahora sí estamos con otro gran amigo, el doctor Roberto Glorio, que es dermatólogo y él es docente autorizado de la Universidad de Buenos Aires. El tema lo pidieron muchas personas, es herpes zóster o como comúnmente se llama, culebrilla. Exactamente. Bueno, en principio explicar que el herpes zóster es una afección de la piel producida por un virus que se llama varicela zóster. Este cuadro se caracteriza porque aparece un brote en la piel donde hay vesículas y eso tiende a localizarse en un sitio específico. Lo más importante es que este virus que causa la enfermedad ocasiona en realidad dos tipos de cuadros clínicamente diferentes: la varicela en la infancia y el herpes zóster en el adulto. Ahora, con respecto a la culebrilla, es interesante remarcar que el diccionario de mitos y leyendas dice que el término culebrilla fue tenido en cuenta por los gauchos de la Pampa Húmeda y ellos hacían referencia a que cuando las ropas estaban colgadas en los cultivos, a través de ellas pasaba una víbora. Y cuando se ponían la ropa, por eso decían que la dermatosis era donde la víbora, que supuestamente había pasado por la ropa, tomaba contacto con la piel. Y el otro mito hacía referencia a que cuando la cabeza de la víbora y la cola se juntaban, era fatal. Claro. Lo cual anatómicamente es imposible porque en realidad los intercostales nunca llegan a unirse totalmente. Pero bueno, forma parte de los mitos y tradiciones. Claro. Y Glorio, me llamó la atención algo, que la varicela en los chicos es similar, ¿no es cierto? Es el mismo, no similar. El mismo virus que el herpes zóster que se puede producir en adultez. ¿Qué quiere decir? ¿Que el que tuvo varicela se salva del herpes zóster o puede repetir? No, en principio, ambos cuadros son producidos por el mismo virus. Bien. La varicela puede ser clínicamente sintomática, o sea, se manifiesta y uno la ve o no. Ajá. Hay gente que padece la varicela, hay niños que padecen la varicela y no se ve. brotan. Sin embargo, ese virus, sí, una vez que el cuerpo lo adquiere, queda en estado de latencia o inactivo en un lugar que es el ganglio de la raíz dorsal, queda como dormido. Y en la adultez, ante determinados estímulos, aparece el brote característico, que es el denominado culebrilla o herpes zóster. Lo más importante es que este brote, en principio, aparece con un cuadro de dolor, justamente porque el virus está en la rama sensitiva y cuando se empieza a activar, genera dolor. Y dentro de las 24 o 48 horas aparece el brote en la piel. Cuando aparece el brote es cuando en general los médicos hacen el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la erupción es muy característica, aparecen vesículas que se distribuyen en el trayecto del dermatoma. El dermatoma hace referencia a la región de la piel que está en directa relación con un nervio. Lo más común es que eso sea a nivel intercostal, a nivel dorsal, pero también puede aparecer a nivel craneal. Es muy común que afecte la rama oftálmica del trigémino, o puede aparecer a nivel del cuello. Que es doloroso, muy doloroso. Es muy doloroso. Más por la zona. Y a veces el problema por lo cual la gente conoce esta enfermedad es en realidad por una complicación. Pero vale la pena decir que en la gran mayoría de los casos el herpes zóster es autolimitante. Se padece una sola vez en la vida y es excepcional que repita. Los factores que lo desencadenan pueden ser múltiples: estrés, tumores, inmunodepresores. De hecho, cuando la inmunidad celular está deprimida es cuando aparece el cuadro. Ahora, lo que preocupa y genera mucha inseguridad es el tema de la neuralgia posherpética. ¿Qué quiero decir? Que una de las complicaciones de este cuadro es cuando este dolor persiste a través del tiempo. Algunos consideran que más de un mes, otros consideran más de 2 meses. Pero en ese caso el dolor es tan intenso que hasta a veces supera el manejo de un dermatólogo y tiene que ser manejado por un neurólogo. Entonces, el concepto es que eso ocurre excepcionalmente. Bien. Si bien en la población general se considera que entre un 15 a 20% padecen el herpes zóster en algún momento de sus vidas, en la población mayor de 80 años esto se eleva al 50%. ¿Y por qué? Porque se considera que con la edad el sistema de defensa del organismo, la inmunidad celular, empieza a funcionar cada vez menos. Y además se suman un montón de eventualidades
que hacen a la vida actual. ¿A qué me refiero? El uso de medicamentos, inmunodepresores, la posibilidad de trasplantes. O sea, hoy la tecnología médica ha desarrollado un montón de cosas que deprime una defensa que tiene el organismo y hace que esto sea más prevalente. Y, por ejemplo, como dijiste, los mitos, ¿no es cierto?, de la culebrilla que pasa por arriba de la ropa, que bueno, entonces ahora no tendríamos culebrilla. También hay remedios caseros, como poner tinta china, oscurecer la zona. ¿Qué haces? Bueno, la realidad es que, como decía, este cuadro es autolimitante. En la gran mayoría de los casos evoluciona en 2 a 3 semanas. Entonces la gente cuando va al curandero, ¿qué hace el curandero? Le tapa la lesión con tinta china y le dice, vuelva en un mes. Con lo cual se fue. Entonces la tinta china en realidad no sirve para nada, y es más, como las lesiones al principio son vesículas que después se rompen, se puede sobreinfectar, con lo cual hasta podría ser contraproducente. Porque en definitiva, lo más importante desde el punto de vista médico es el diagnóstico temprano, porque la terapéutica actual permite disminuir la posibilidad de la neuralgia posherpética. ¿Qué quiero decir? Si uno tiene el brote y consulta al médico rápido, dentro de las 48 a 72 horas, el médico puede dar una terapéutica vía oral que disminuye la posibilidad de esa complicación. Bien. Bueno, hacia el final del programa nos vas a hablar de medicamentos, si realmente es necesario y a partir de qué día de la enfermedad. Bien. Fantástico. Genial estuviste vos.